libro de Génesis, capítulo 12, hermano. Génesis, capítulo 12. Vamos a estar hablando de Abraham, un hombre maravilloso, podríamos decir. Gloria a Dios, un hombre que nos da muchas enseñanzas y nos da muchos ejemplos. Y el título de este mensaje se llama, escuchen bien, ¿cómo se llama? El Dios de la promesa prueba a sus elegidos. Grábase. El Dios de las promesas prueba a sus elegidos. ¿Cómo dije que se llamaba el mensaje? El Dios de la promesa prueba a sus elegidos. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de promesas? Pero este Dios no es solo de promesas, Él cumple sus promesas. Amén. Porque en el mundo escuchamos a muchas personas, es más, nosotros prometemos muchas veces. Sin embargo, con el pasar del tiempo, podemos cambiar o no cumplir lo que hemos prometido. Pero Dios dice la Escritura que es fiel a su promesa, fiel a su palabra. Es decir, que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Entonces, dice en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham. Estaba cuando Abraham apenas estaba empezando a tener una relación con Dios. Porque luego Dios le cambia su nombre por Abraham. Es decir, que hubo un cambio, un trato de Dios en la vida de Abraham. Y a tal magnitud que Dios le cambió el nombre. En este caso, Dios apenas está iniciando una relación o Abraham con Dios. Y Dios dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y no fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Gloria a Dios. ¿Cómo dije que se llamaba el mensaje? El Dios de la promesa prueba aquí. Amén. Vamos a marcar el mensaje. Entonces, estamos hablando de Abraham. Abraham es una persona tan especial que Dios comienza a hacer un plan con él. Y en este pasaje, después de venir hablando de los descendientes de Taré, hay una palabra que dice pero. Es decir, hay una interrupción
en lo que se viene hablando, se viene hablando de unos descendientes, de una persona, de una descendencia, pero hay un padre que dice, pero, es decir, hay una interrupción en el tiempo, es decir, Dios se detiene y fija sus ojos en un hombre común y corriente, igual que los demás, en una persona con debilidades, con dificultades, con luchas. Pero, ahí dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Cuando la Biblia dice pero, está diciendo, sí, que es una descendencia de hombres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay un ciclo común y corriente, un ciclo normal. Pero cuando Dios dice pero, quiere decir que Dios hace un paréntesis, hace una interrupción para revelarse a un hombre común y corriente, pero que quiere cambiar el rumbo, la historia, el futuro de ese hombre. Y dice que fuera lo que cambia el futuro de ese hombre, ese pero. Pero ¿qué pasó en ese pero? Dice, Jehová había dicho a Abraham. ¿Cómo se lo dijo Dios a Abraham? Si fue en un sueño, fue a través de otro hombre, ¿de qué manera? No lo dice, pero dice que Jehová había dicho a Abraham. Cuando Dios le habla a un hombre, cuando Dios le habla a una mujer, eso hace al hombre o a la mujer diferente, cambiar el rumbo de su vida. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, andábamos muertos sin esperanza en nuestros delitos y pecados. Pero cuando el Señor Jesús nos habla, esa palabra cambia nuestro presente y cambia nuestro futuro. Abraham tuvo que experimentar 4 pruebas en su vida. 4 pruebas tuvo que experimentar Abraham en el llamado que Dios le hace. Y lo primero que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo se llama la primera prueba que tuvo que experimentar Abraham? Separación de su patria y familia. Separación es la primera prueba que tiene que experimentar Abraham para comenzar a obedecer lo que Dios le ha dicho. Dios le está diciendo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Está hablando de 2 cosas. De 2 cosas que son muy importantes para el ser humano. Cuando se habla de tierra, se está hablando de la cultura, se está hablando del sistema, de las tradiciones, de las costumbres que nosotros tenemos en nuestro entorno y en el cual nos hemos ido levantando desde muy niños. Ese esquema, esa estructura tradicional, esa estructura mental de pensar. La mayoría de las personas dicen, en mi casa mi papá me enseñó tal cosa. Las personas dicen, yo tengo unos principios claros porque mi papá y mi mamá me enseñaron que era así. La tierra significa ese conjunto de cosas, de costumbres, de tradiciones, pueden ser buenas o malas, que nosotros nos hemos formado en ella y que hacen parte de nuestro ser, que hacen parte de nuestra vida, parte de nuestra personalidad.
la prueba de la separación, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, el Señor comienza a hacer separación en nuestra vida. Comienza a obrar separación en nuestra estructura de pensamiento. En una ocasión le compartía a hermanos, inclusive ayer una persona me lo confirmó, que hay personas que dicen, yo no confío ni en mi sombra. Ayer una persona que llegó a llamar allá, yo lo llegué a atender y él dándome la llave y el celular, no, detenga ahí porque me voy a dejar con el celular y yo no confío ni en mí mismo. Imagínense ustedes, ni en él mismo confía. Cuando estas personas dicen que no confían en ellos ni en su sombra, cuando llegan a los caminos del Señor, son personas que les cuesta creer. Tienen una dificultad para creer. Y resulta que en el Señor, todo lo que el Señor nos llama es a qué? A creer. La incredulidad, esa estructura de incredulidad, de duda, cuando llegamos a Cristo Jesús, el Señor nos llama a salir de la duda, nos llama a salir de la incredulidad. Para Él, la duda o la desconfianza puede ser un valor importante, pero en Cristo Jesús es un estorbo. Es un estorbo para caminar en el Señor. Porque en el Señor caminamos por fe, no por vista. Confiamos en alguien que no vemos, pero sabemos que existe. Amén. A su nombre. A su nombre. Vete de tu tierra. Algunos han tenido el problema que por X motivo o ya circunstancias de pronto no han podido levantarse con la imagen de un padre en el hogar. El padre falleció o se fue del hogar, maltrató a la madre, cualquier cosa. Esa persona creció solamente viendo a una mamá, o viendo a una abuela, o viendo a un tío o una tía como la figura afectiva. Pero no pudo desarrollar ese afecto, ese vínculo afectivo de un padre y una madre y esa relación de hijos. Cuando esos hijos llegan al Evangelio, cuando esas personas llegan al Evangelio, les cuesta mirar a Dios como Padre y miran a Dios como Rey, miran a Dios como Señor, miran a Dios como el todo del universo. Pero cuando toca mirar a Dios como Padre, hay un tronco, hay un obstáculo, hay una piedra que les impide tener una comunión, una relación con Dios como Padre. Y por eso el apóstol Pablo dice, ya ahora tenemos el Espíritu de Dios y por eso nuestro Espíritu clama, Abba, Padre. Cuando Dios nos llama, entonces dice, vete de tu tierra. Es decir, tú vienes con un sentimiento en tu corazón diciendo que esa relación de hijo a padre, eso no existe, eso no es real, eso no existe, eso no es. Y usted escuchará hermanos que dicen, Señor, Señor, haga como usted quiera, Señor, que se haga tu voluntad. Pero nunca les escucha decir, Dios, Padre mío, te amo. Mi Padre, te amo. Mi Padre, te quiero mucho. ¿Por qué? Porque ha habido un problema de paternidad, ha habido un problema de la tierra donde se levantó, donde se formó. Y necesita, entonces Dios dice, necesito que tú salgas de ese esquema, de esa estructura. Amén. Vamos comprendiendo lo que Dios quiere decir. Cuando ahorita les hablé de la duda, cuando hay personas que han tropezado, que han tenido dificultades con personas y vienen, hay personas que usted la ve y pareciera que quisieran pelear con todo el mundo. Hay personas que usted les habla y están
están en una posición de defensa o de ataque, por decirlo así. Son personas que han sido maltratadas por el mundo, maltratadas por muchas cosas. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor dice: necesito que salgas de todas esas cosas que tienes en tu vida, de todas esas cosas que te han hecho daño, de todas esas cosas que han venido marcando tu vida, porque tengo un propósito contigo. Vete de tu tierra. La tierra, óyelo bien, significa el nivel cultural, la formación, el esquema, la estructura de todo lo que nosotros hemos traído desde nuestra niñez. Amén. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Amén. Y Dios nos dice, le dice ahora: vete de tu tierra. La tierra donde tú ahora es una tierra fructífera, pero era una tierra que tenía idolatría, era una tierra donde había maldición, y era una tierra donde Dios no podía cumplir el propósito que Él tenía con Abraham. Por eso nosotros tenemos que decir al Señor: Señor, aquí está mi vida, toma mi vida, me rindo a ti, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, Señor, hacer. Transforma. Y Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos es que vete de tu tierra. Pero después dice: y de tu parentela. Dios comienza a trabajar en 2 años. En la tierra, y ahora en la ¿qué? En la parentela. La parentela tiene que ver con los vínculos familiares, con los aspectos familiares. Hay personas que no toman decisiones propias. Hay personas que no pueden tomar decisiones propias, sino que necesitan que otra persona tome decisiones por ellos. Abraham era un hombre muy cariñoso, muy afectivo. Tenía unos lazos afectivos con su padre muy fuertes. Abraham era una persona muy compasiva, muy amorosa, a tal punto que se llevó a su sobrino Lot con él. Lot no era una persona egoísta. Abraham no era casa sola. Abraham metía a todo el mundo en su casa. Abraham compartía el pan con todo el mundo. Pero había un afecto arraigado muy fuerte hacia su padre Tarek, hacia sus parientes. Y Abraham, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu ¿qué? Parentela. Hermanos, a nosotros nos cuesta tomar decisiones por Cristo, muchas veces por lo que pueden pensar nuestros familiares, por lo que puede pensar nuestra familia. Y le voy a poner un ejemplo sencillo: el tema de la vanidad. Muchos sabemos que la vanidad es idolatría. Muchos sabemos de dónde viene la vanidad. Pero como tenemos unos aspectos con nuestra parentela muy fuerte, nos cuesta tomar una decisión radical y decir: mi casa no se adorna con idolatría. Y cedemos y colocamos los adornos. Si vamos comprendiendo. Para el propósito de Dios en la vida de Abraham, Abraham necesitaba
Yo tengo familia inconversa, familiares que todavía no se han convertido. Y son personas muy queridas, amadas. Pero ellos saben que yo soy cristiano y saben que en mi casa somos cristianos. Mi hermano nunca ha llegado allá a aprender el equipo y colocar música que a él le gusta porque él quiere escuchar música. Él sabe que lo que se escucha allá es música ¿qué? Cristiana. Hermano, y le pongo un ejemplo que le va a dar risa. Yo tenía un equipo de sonido allá y yo le debí una plata a él. Entonces él me dijo, bueno, dame el equipo y saldamos la cuenta. Ese equipo, hermano, tuvo muchos años, se lo llevó. Y comenzó a poner la música, hermano, y el equipo no aguantó. Ese tipo estaba convertido a Cristo, hermano. Se fue para allá y lo volvieron a mudar hasta allí. Se murió. Las cosas del Señor, cuando las consagramos para Dios, hermano, quedan consagradas. Dios, no aguanto el equipo. Entonces, mis amados, abramos nuestro entendimiento y comprendamos lo que Dios quiere decir. Usted tiene que tener decisiones de acuerdo a la palabra. Mire que este pasaje comienza a decir, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, Abraham tenía unos valores, tenía unos principios, tenía una estructura de pensamiento, de formación. Pero sobre todo eso, Dios entró y dijo, algo aquí, yo voy a hacer algo contigo. Y quiero que salga de tu tierra y salga de tu parentela. Quiero que aprendas a tomar decisiones propias, de acuerdo a lo que yo te voy diciendo. Amén. A su nombre. A su nombre. Seguimos. ¿Cómo se llama el mensaje? Y hago una primera prueba en la vida de Abraham, que se llama ¿cómo? Separación. Amén. Separación. Dios te va a separar de muchas cosas. Amigos que de pronto son piedras de tropiezo, Dios te los separa. Situaciones que son tropiezos en tu vida, Dios las separa. Dios comienza ¿qué? A trabajar para separar. Porque Él quiere hacer un propósito contigo, pero Él no quiere estorbo en ese propósito que Él quiere hacer contigo. Ahora, ¿sobre qué comienza a caminar Abraham? Y el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré y será bendita en ti toda la familia de qué? De la tierra. Y miren lo que dice. Y se fue a Abraham como Jehová ¿qué? Le dijo. Qué bonito, ¿verdad? Dice, y se fue a Abraham como ¿qué? Como Jehová le dijo. Ahora yo le voy a preguntar. ¿Ustedes creen que Abraham le dijo a Sarai, mi amor, Dios me dijo que nos fuéramos de este país, que nos fuéramos para la tierra de Canaán? Y Sarai dijo, ¡ay, qué bien, qué felicidad que nos vamos a ir! Cuando usted su esposo le dice, vamos a cambiar de casa, vamos a vender esta casa y vamos a comprar otra, usted enseguida se emociona y dice, sí. Conociendo a la mujer, lo dudo. Eso comienzan a uno a preguntar, ¿y por qué? ¿Cómo así nos vamos a mudar? ¿Y para dónde? ¿Y de qué vas a trabajar allá? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo así que Dios te habló? ¿Pero cómo? Repíteme, ¿cómo que Dios te dijo? Así que Dios me dijo, ¿pero cómo que Dios te dijo? ¿Cierto? Las mujeres no se lo tragan todo entero. Hay un proceso, un trato.
O sea, ahora, Abraham tuvo que hablar con Sarai. Y Sarai tuvo que entender el propósito de Dios en la vida de Abraham. Pero ahí tuvo que haber un lazo de conversa, de diálogo, para poder llegar con un acuerdo. Entonces, lo importante es que los dos obedecieron a Dios. Dice, y Abraham, ¿verdad? Se fue a hablar como Jehová le dijo. Amén. Entonces, eso es lo importante, de estar en la voluntad de Dios, la pareja en la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere que se haga en pareja, en familia. Amén. En la pareja se pueda trabajar en común. Abraham comienza a caminar sobre tres promesas. Número uno, la promesa de que le daría la tierra de Canaán. Número dos, llegarían a ser una gran nación. Y número tres, por medio de él, todos los lugares de la tierra serían ¿qué? Benditos. Ahora yo le digo, ¿ustedes creen que cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a entregar la tierra de Canaán, la tierra estaba ahí lista para que Abraham llegara y se posesionara, colocara su tienda y listo? Llegó Abraham porque Dios me dijo que esta era la tierra que me iba a dar. No, mi hermano. Esa tierra tenía unos habitantes. Esa tierra tenía unas personas que vivían. Y Abraham no iba a llegar porque era Abraham y Dios me dijo y se iba a posicionar ahí. Había que pasar por un proceso. Había que pasar por una etapa de conquista, de apropiamiento, de caminar y ir obedeciendo a Dios para irse apropiando de lo que Dios le había dicho. Pero lo importante es que Dios le había dicho de que Él iba a entregar esa tierra. Y así Abraham comenzó a caminar creyendo en algo que era difícil, en algo que era imposible, pero creyendo y comenzó a moverse. Mis amados, el Dios que nos ha prometido, que nos ha hablado, a nuestro parecer muchas veces parece difícil lograr aquello que Dios nos ha prometido. Pero bueno, te digo, en el Señor hay que caminar en fe creyendo. Amén. Creyendo en lo que Dios ha dicho. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham sabía que no era fácil el camino que le tocaba tomar, el camino que le tocaba, pero él sabía que Dios le había prometido una tierra que Dios se la iba a entregar. ¿De qué manera? Él no sabía, pero Dios se la iba a entregar. Amén. Y eso Dios quiere que nosotros lo tengamos presente. Vámonos para la segunda prueba. ¿Cuál fue la primera prueba? ¿Cómo se llama el mensaje? Yo de la promesa prueba soy elegido y llevamos la primera prueba que es la separación. La segunda prueba, no quiero ni mencionar, ¿verdad? Se llama la prueba del hambre. Hambre. Cuando el estómago se mueve y no hay nada que cargue. Eso se llama hambre. Cuando usted siente una fatiga y no tiene nada que comer, eso se llama hambre. Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis capítulo 12, versículo 10 dice: Abraham en Egipto. Hubo entonces, ¿qué hubo? Hambre y dónde? En la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Por qué era que, hermanos? Porque era grande ¿qué? El hambre en la tierra. Hermanos, el hambre era grande en la tierra. A través de los tres patriarcas hubieron temporadas de hambre. Cuando se habla de hambre, se está hablando de que puede haber dinero, pero no hay alimento que comprar. Se puede hablar de que hay tierra para cultivar, pero no hay semilla para cultivar. Puede haber mano de obra suficiente para laborar, pero no hay empleo.
pero no puede comprar lo que ellos quieren porque no hay los alimentos suficientes para comprar o los insumos que ellos necesitan para comprar. Dice de que hubo entonces hambre en la tierra, y Abraham, el hombre de la promesa, el hombre que Dios le habló y le dijo Dios que lo iba a bendecir y que salió de la tierra bendecido, ahora se encuentra con una dificultad que a cualquiera lo hace estremecer. Porque no me diga ustedes que si usted tiene niños pequeños y ese día usted no tiene nada que poner en la estufa y sus niños comienzan a decirle: papi o mami, tengo hambre, a usted no le va a partir su corazón. Y usted trata de buscar en las ollas allá donde usted guarda o en la nevera, trata de buscar a ver si encuentra un poquito de arroz guardado y no encuentra nada. Y el niño dice: tengo hambre. Eso no es felicidad para nadie. Ninguno que tenga hambre tiene felicidad en su casa. Ninguno que no tenga nada que cocinar tiene alegría en su casa, mi hermano. Algunos dicen: no, me tocó ayunar forzosamente. Sí, te toca ayunar forzosamente, pero eso no es alegría. Y de pronto te pasa mediodía, un día, pero 2 o 3 días no te lo aguantas. Y dice de que hubo un hambre, pero después recalca que era grande el hambre. Y no era de una persona, no era de una familia, era del país, la tierra en general. Había una sequía, había una hambruna. Todo el mundo tenía hambre, todo el mundo tenía sequía. Había un desierto en ese momento. El hambre es algo que martiriza. Lleva una prueba que Dios permite muchas veces en nuestra vida para que aprendamos a depender de Él. Abraham en este momento descendió a Egipto. Y cuando Abraham desciende a Egipto, fue el peor error que cometió en su vida después de haber escuchado la voz de Dios. Descender a Egipto, Dios lo ha señalado y lo ha representado a Egipto siempre como el mundo, la fuerza humana, la capacidad humana, el intelecto humano, la tradición humana, los recursos humanos. Egipto siempre está representando hacer las cosas sin depender de Dios, hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Abraham descendió a Egipto y estando en Egipto no fue capaz Abraham de levantar un altar a Dios en medio de Egipto. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la circunstancia y descendemos a Egipto, quitamos la mirada de Dios y empezamos a depender de Egipto, no somos capaces de levantar un altar en la presencia de Dios. El estrés, la ansiedad, la agonía nos absorbe, nos aturde. Mis amados, qué cosa tan terrible de que haya personas que tengan que vivir todos los días con una moto quitándola a cualquier hora. Eso es una maldición, hermano, que nosotros tenemos que renunciar. No podemos aceptar esa maldición de tener un carro todos los días en la puerta de nuestra casa, hermanos. Amén. Renuncia a eso.